Bueno, genial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro, ahora ya con fecha de examen, así que me imagino que están con mayores expectativas y nervios, pero bueno, la idea del encuentro de hoy era un poco aclarar algunas cuestiones que ya hemos publicado en la página y también en el mail de cada uno de ustedes, respecto del contenido, porque cuando hemos subido el contenido estaban las reglas viejas. O sea, el encuentro de hoy va a ser particularmente sobre las reglas de Brasilia. Que si ustedes han podido participar de los encuentros anteriores, se acordarán que yo les comenté que habían tenido una actualización en el año 2018, pero que esa actualización de todos modos no cambia el contenido de fondo, ni el espíritu de las reglas, y tampoco las cuestiones que nosotros en particular venimos viendo en este curso, y las que van a ser evaluadas. Primero esa aclaración como para que se queden tranquilos, porque no es que hay nuevo contenido ni nada similar, porque nosotros, si ustedes recuerdan, hemos hecho una revisión de las reglas muy general, no hemos estudiado las reglas memorísticamente, ni las 100 reglas en orden, sino que hemos ido viendo como principios generales de derechos humanos, y cómo las reglas eran una herramienta que teníamos a mano, como para poder plasmar en nuestra práctica cotidiana algunas cuestiones que tienen que ver con los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso, ya en el mes de febrero, nosotros hemos revisado algunos principios básicos, hemos visto el principio de igualdad, la diferencia entre la igualdad formal y real, hemos visto también el principio de no discriminación, y a partir de ahí hemos seguido avanzando hasta las reglas propiamente dichas y el resto de los temas, porque si ustedes recuerdan, yo les había comentado que el primer cuadernillo, el de Introducción a los Derechos Humanos, tenía como idea ser una base de todo esto otro, que sí es más importante para entender las reglas. Así que bueno, dicho esto, a mí me gustaría que ustedes empiecen a hacer preguntas que les hayan quedado, porque esto es una clase de consulta, más allá de estas aclaraciones que yo les quería hacer, o que me puedan decir qué es lo que necesitan que revisemos. Yo veo también entre las personas presentes mucha gente que ya aparte hizo el curso que estamos dando con la oficina ahora, que termina la semana que viene, entonces son gente que también ya ha podido estudiar y aprobar estos temas. Entonces me gustaría que las personas que se animen puedan empezar a tomar la palabra directamente y a comentar lo que consideren sobre este tema. ¿No hay dudas? Preguntas, consultas, porque este encuentro es exclusivamente para eso, por eso. Hola, profe. Sí. Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ¿cómo todos. estás? Bien, mira, a mí me ha quedado una consulta, me ha quedado una duda entre los beneficiarios de la regla de Brasil. Si me puedes dar un ejemplo de victimización cuando dicen que son ocasionados por un daño de infracción del ordenamiento jurídico. Y la pregunta de Miguel, digo también porque me gustaría que para organizarnos vayan haciendo las preguntas, mejor si las hacen oralmente, como ha hecho Miguel, y que las podamos ir revisando entre todos como para que vayan viendo en dónde estamos. La pregunta de Miguel es sobre la sección, en el capítulo 1, en la sección 2, de las reglas, que dice beneficiarios, y lo que él está preguntando es por el primer concepto, que es, ahí está, que es personas en condiciones de vulnerabilidad, explica qué es eso, y entre las causas menciona la victimización.
La victimización tiene que ver con personas o grupos de personas que hayan sufrido un daño. Ahí dice que haya sido ocasionado por una infracción del ordenamiento jurídico, que es lo que pregunta Miguel, y que incluye una lesión física o psíquica y daños emocionales, sufrimiento moral y perjuicio económico. Ustedes recuerdan que nosotros venimos viendo ejemplos sobre la victimización, porque muchas veces hemos hablado de las situaciones que se dan cuando una persona sufre alguna situación que la excede, por ejemplo, ser víctima de un delito, que es una situación que esa persona no eligió, pero que le sucedió y ahora de pronto tiene que lidiar con eso. Entonces ya esa primera situación que le genera un perjuicio a la persona, ya implica que esa persona se vea damnificada en su vida. Entonces, a partir de ahí, ustedes recuerden que en los ejemplos habíamos visto que uno, para hacer algún trámite o alguna denuncia en la policía o en la fiscalía, tiene que empezar a hacer una serie de trámites, tiene que saber a dónde dirigirse, tiene que poder lidiar con la gestión de un trámite que es particular, porque implica un lenguaje particular, un orden en que las cosas se hacen, porque no es que uno va a cualquier oficina y denuncia y listo, sino que tengo que ir al lugar correcto, porque si no voy al lugar correcto, el trámite no avanza. Entonces, como todas esas situaciones que empiezan a generar circunstancias nuevas, digamos, en la vida de las personas, entonces la victimización, con todo lo que eso implica, que en este ejemplo que yo les estoy dando, es un ejemplo como muy sencillo y poco problemático, porque es sencillamente la situación de me pasó algo y de pronto tengo que pedir un día en el trabajo para poder ir a la policía, a la fiscalía, tengo que conseguirme un abogado, me lo tengo que pagar, o sea, todas esa serie de circunstancias van generando molestias en la vida de la persona y además, en muchos casos, como por ejemplo en el caso de conseguir un abogado, empieza a generar gastos también, gastos económicos y también un gasto de energía y un gasto psíquico y un montón de situaciones que empiezan como a cambiar la vida de esa persona. Entonces, por eso la victimización sí está contemplada entre las reglas, eh, porque aparte también la vulnerabilidad puede venir desde distintos lugares. Ustedes ya saben que en primer lugar existe la victimización primaria, que es esta situación, y después puede existir una victimización secundaria, si esa persona en su tramitación de este problema, ya en el sistema judicial, se ve, digamos, afectada por más obstáculos y por mayores daños. Entonces la idea de las reglas respecto de las personas víctimas del delito es que se les pueda garantizar durante todo el proceso penal que estén protegidas en su integridad física y psicológica, y que puedan estar protegidas tanto por cuestiones que tengan que ver con la persona que ha cometido el delito, como también con la tramitación en sí. Entonces, por ejemplo, ustedes piensen en las distintas oficinas de apoyo que tiene la Corte, como la Oficina de Atención a Víctimas, la OBD, el gabinete de psicólogos, o sea, son como muchos cuerpos que están dentro del Poder Judicial que trabajan específicamente para que esa primera victimización no se transforme en una victimización secundaria. O sea, la victimización secundaria implica que yo soy víctima de un delito y después vuelvo a ser víctima del sistema judicial cuando intento tramitar mi problema. Miguel, ¿quedó claro? Sí, sí, solamente también te iba a preguntar esa de victimización secundaria, o sea que la victimización secundaria como que la provoca la justicia, digamos. Sí, sí, el sistema judicial en su conjunto cuando no es sensible a este tipo de cuestiones y a este tipo de situaciones que yo les mencionaba. Ustedes ya no sé si se acuerdan porque ha sido hace un montón, pero yo sí me acuerdo que hemos visto el ejemplo del caso Bulacio, que es un caso que ha llegado a los tribunales internacionales de derechos humanos, y yo ahí les explicaba que
Al primer delito lo cometen los policías que detienen ilegalmente a menores de edad en un recital. Pero a los otros delitos los sigue cometiendo el Estado argentino cuando no hace nada para cesar esa vulneración de derechos. O sea, el chico Bolacio al final lo encuentran muerto, no me acuerdo cuánto tiempo después, pero después de todo eso, o sea, primero la familia se da con que el chico estaba detenido ilegalmente, no saben dónde, lo cual ya es un delito por parte del Estado, de la fuerza pública del Estado, y después cuando empiezan a buscarlo y a tramitar esa situación, continúan siendo víctimas de un montón de otras cuestiones que derivan en que Argentina sea condenado internacionalmente por esta situación. Entonces ahí hay una situación de victimización y de victimización secundaria, tanto con él, que termina muerto, como con todo su entorno y su familia, que ha tenido que tramitar semejante situación de un adolescente. Pero de todos modos, sí, yo ya he explicado esto, les aclaro que la evaluación no va a ser tan detallada. O sea, yo no voy a preguntar cuestiones que sean de memoria. Sí quiero que este tipo de conversaciones les sirvan a ustedes para tener los ejemplos, pero yo no voy a hacer este tipo de preguntas de, por ejemplo, ¿qué dice la regla 11? Que es lo que les estoy explicando, ¿me entienden? O sea, por eso les digo que el hecho de que hayamos pasado el material actualizado no cambia lo que vamos a evaluar y lo que venimos aprendiendo. Cintia pregunta en el chat si ya pasaron las reglas actualizadas. Sí, la semana pasada las han enviado, las han subido a la página y además las han enviado al mail de cada uno. Así que revisen ahí. No sé si a alguien más le falta. Una pregunta, buenas tardes, doctora. Sí, Valeria. Entonces nosotros para nuestro repaso nos pasamos en lo que ustedes nos han pasado al último. En estas 18 páginas que nos han pasado al último, por ejemplo, para la exposición de motivos, para la finalidad, para los beneficiarios de las reglas, todo eso nos basamos en esto nuevo que tenemos ahora para repasar. La finalidad, la exposición de motivos puede haber tenido pequeñas variaciones porque es básicamente el argumento de esa reunión, de esa cumbre en la que se decide. La finalidad, los beneficiarios, todo eso no tuvo cambios, son los mismos grupos los que están protegidos. Sí, nosotros no queríamos dejar de pasarles ese material y de tener este encuentro como para que estén tranquilos, pero es eso, no ha tenido cambios sustanciales y tampoco ha tenido cambios que tengan que ver con lo que nosotros enseñamos y evaluamos. Entonces, en ese sentido, no se preocupen. O sea, de hecho, este cambio tampoco impacta en las preguntas que yo ya tenía pensadas para evaluar, porque yo no les tomo a ustedes de memoria, entonces ese tipo de detalles no cambian mucho. Lo que ha cambiado sobre todo en esta actualización son algunas cuestiones como en la redacción de las reglas, pero no ha cambiado mucho en su espíritu y en lo que busca y en los objetivos y en lo que refiere a las personas que son beneficiadas por estas reglas. Entonces no se hagan tanto problema con eso, porque incluso no hace falta, por ejemplo, que revisemos el PowerPoint que ya hemos visto. Ese tipo de cosas son iguales, porque yo a ustedes les enseño y les evalúo cosas muy generales, porque es un documento largo que por supuesto no voy a evaluar regla por regla. En el capítulo 2, en el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos, ahí lo que iba era el derecho a intérprete, ¿verdad? O sea, no iba todo. ¿Puede ser? No es que, o sea, vos has podido estar en los encuentros anteriores. Sí. Acordate que nosotros hemos visto ejemplos de algunas reglas, porque justamente nadie se sabe las 100 reglas, a mí tampoco me sirve que ustedes se las sepan de memoria, porque la idea de estos encuentros y de estos cursos es que ustedes puedan entender en general qué buscan las reglas y de qué se tratan y para qué sirven y cómo impactan en el trabajo judicial. Esa es la idea.
O sea, sí hay partes, como por ejemplo esta que vos me decís del derecho a intérprete, que nosotros hemos revisado más porque hemos hablado en los ejemplos que hemos ido viendo juntos de que había como ajustes que se deben hacer desde el Poder Judicial, y entre los ejemplos ha surgido esto de que las personas tienen derecho a que se garantice un intérprete o un traductor o lo que corresponda según el caso. Porque, por ejemplo, en la regla esa que vos me preguntás, que es la 32, habla particularmente de intérprete traductor y también de personas que tienen limitaciones auditivas o orales. Entonces, ahí es como que esa regla deja muy explícitamente y aclara literalmente qué es lo que hay que hacer. O sea, como que da clara la indicación de que hay que poner intérpretes, pero de todos modos, yo lo que necesito, por ejemplo, de este capítulo, es que ustedes puedan entender en general la importancia de un efectivo acceso a la justicia, que es como son como los conceptos que hemos venido revisando, porque también no se olviden de que hay medidas que se van adaptando respecto de cada persona o de cada condición. Entonces, no necesariamente todo va a estar explicitado en las reglas, sino que seguramente va a haber situaciones en las que uno va a tener que ser creativo también para imaginarse otra solución, más allá de que las reglas sí son muchas y dan como muchas indicaciones respecto de lo que se puede aplicar en la práctica diaria. También la idea es como que uno tenga una visión de lo que implica el acceso a justicia, en particular de las personas vulnerables, y que a partir de eso uno pueda ser más o menos creativo en el marco del debido proceso, para poder ir adaptando cada situación, cada audiencia, cada trámite, y así en las situaciones que se nos vayan dando. Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Profesora, yo. Sí, Elizabeth, sí. Sí. A lo mejor es una pregunta que cae de maduro la respuesta, pero bueno, en cada sección, en cada capítulo, cuando hay un título y a partir de ahí comienza a desarrollarse ese título, hay un número entre paréntesis. Ese número entre paréntesis es la regla modificada, ¿no es cierto? La regla anterior que ahora se la ha modificado. En el documento del 2018 ya está directamente la modificación. El número que está entre paréntesis es el número de regla. Claro. Esto igual, aprovecho la pregunta para hacer una aclaración. Esto sirve, o sea, en nuestro caso, por el nivel del curso que estamos teniendo y a los fines que lo estamos estudiando, no es necesario que nosotros sepamos literalmente las reglas y que sepamos el número. En cambio, si yo, por ejemplo, soy abogada defensora y a mi defendido no le ponen un intérprete, yo puedo decir en mi escrito o en mi exposición oral en una audiencia que en esta situación se está incumpliendo la regla número 32 por tal y tal cosa. O sea, son elementos jurídicos que sirven más para otras situaciones, pero que nosotros no necesitamos estudiar de memoria. O sea, nosotros para este curso, para aprobar esto, necesitamos entender las generalidades. No necesitamos saber que la regla 32 habla de los intérpretes. Pero sí, lo que está ahí entre paréntesis son los números de regla. Tengo preguntas en el chat. Tengo anotado que exposición de motivos no va y el capítulo 4. No entiendo la pregunta del capítulo 4, Ana Cecilia. La exposición de motivos no, o sea, entre comillas, no va porque básicamente es la explicación de lo que se ha hecho en esa reunión en ese momento. O sea, si ustedes la han leído, van a ver que ahí están los argumentos de por qué
la Cumbre Judicial Iberoamericana decide que va a discutir y va a diseñar estas reglas, un poco explica la importancia de que esto exista, explica de dónde viene, sobre qué se basa. Ustedes fíjense que incluso en la parte de la exposición de motivos hay algunas cuestiones que yo ya agregué en el PowerPoint porque me parecen importantes, o sea que ustedes igual ya lo revisaron, como por ejemplo, hay un párrafo que habla sobre cómo se está configurando el Poder Judicial, el sistema judicial, perdón. Entonces ahí un poco argumenta cuál es la necesidad de hacer, de efectivizar, digamos, el acceso a justicia, o sea, como que da ese tipo de explicaciones que son más bien teóricas. Y ahí hay algunas cuestiones que yo sí creo importantes, pero que de todos modos las he agregado en el PowerPoint, como por ejemplo, cuando dice que las reglas no es que son solo unas reflexiones de una cumbre que se ha juntado a hablar de esto, sino que también da recomendaciones a todos los órganos públicos que prestan servicios en el sistema judicial. Entonces ahí está toda esa explicación que nosotros hemos venido hablando sobre la importancia de que se generen políticas públicas que garanticen el acceso, y además que cotidianamente todos los integrantes del Poder Judicial puedan intervenir de una u otra forma en el mejor funcionamiento del acceso a justicia. Por eso nosotros estamos acá, personas que trabajamos en diversos lugares, y los que han hecho el curso de Derechos Humanos saben que cuando damos este curso hay empleados de todos los fueros, de todas las oficinas, porque así de transversal es esto. Este es un tema que atraviesa a todos los integrantes del Poder Judicial, entonces lo importante es que nosotros podamos tener eso claro y que podamos entender qué implica el acceso a justicia para que después podamos aplicarlo en la práctica. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Genial. No sé, Ana, que me había preguntado, y no sé lo del capítulo 4, es que no entiendo la pregunta, Ana, si me la querés repetir. Marta pregunta si yo voy a estar cuando rindan. Entiendo que no, porque los concursos en general son una cuestión que maneja recursos humanos. En principio no voy a estar, pero de todos modos no hace falta que yo esté porque ustedes saben todo lo que tienen que saber. Están súper preparados para rendir. Y el examen ya saben que es múltiple choice, que se corrige ahí, entonces, o sea, se corrige automático. Entonces ustedes van a tener tiempo para realizarlo, para revisar, y después se van ya con conocimiento de su nota. Así que yo creería que no estoy, pero bueno, si la licenciada Comoli me llama, puedo estar. ¿Qué otra pregunta? Perdón, Cilia. lo que se trata es que haya la menos cantidad posible de personas, por eso son los grupos reducidos de ellos, y el resto de la gente, la menos cantidad posible para cumplir con los protocolos sanitarios, ¿no? Eso me explicaron, así que esa es la razón de que tiene que haber pocas personas que estén ahí presenciales, digamos, de los que no están rindiendo. Sí, yo creo que no por eso, porque aparte el examen va a estar acompañado, va a haber gente de recursos humanos, va a estar la gente de sistemas haciendo un soporte técnico por cualquier cosa, y yo realmente creo que no necesitan que haya más gente. Aparte imagínense que ustedes rinden 5 áreas, no podemos estar los docentes de cada área ahí, porque no, nos inhabilitan el examen por exceso de gente. Pero no se preocupen que no necesitan, yo no sé cuánto dura el examen, Javier, porque eso también es una cuestión que se maneja en recursos humanos. Esta es una pregunta del chat, yo no sé cuánto dura. ¿Qué más? Si puedo explicar, ay, se me van los mensajes. Si puedo explicar sobre la eficacia de la regla. No entiendo esa pregunta. Gabriela, ¿me podés hacer esa pregunta oralmente? Y después sobre la comparecencia en las dependencias judiciales. Bueno,
Fernando, creo que se llama así. Bueno, Fernando, lo de la comparecencia en las dependencias judiciales, respecto del lugar, el tiempo y la forma, eso que vos escribís ahí, acordate que está relacionado con el acceso a la información y con el derecho a comprender el proceso en el que se ve implicada una persona. Acordate que esas reglas eran las que referían a que las personas, todas las personas en general igual, tienen derecho a estar informadas todo el tiempo desde que se inicia un expediente respecto de qué es lo que está sucediendo, en condición de que esa persona está siendo citada a un tribunal o a una audiencia, o al gabinete o a donde sea. Siempre es fundamental que la persona sepa por qué va, a qué va, en condición de qué implica, porque por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya como testigo de una causa, en la que si no voy me puede venir a buscar la policía a mi casa, y en la que si miento me pueden abrir una causa por falsos testimonios, a que yo no vaya, no sé, a una audiencia de conciliación, que en todo caso pierdo la oportunidad de conciliar y después veré cómo resuelvo la causa en la que soy parte, pero sí, eso tiene que ver con la importancia de brindarle información a las personas en todo momento, de brindarles información clara, o sea, clara y completa también, respecto de todas estas cuestiones. Esas reglas, o sea, toda esa sección de reglas hace referencia a esto. El PowerPoint que menciona, ustedes lo deberían tener desde febrero o enero, o el año pasado, no me acuerdo. Yo igual no, por acá no lo puedo pasar por el tipo de archivo que es, pero en todo caso, David no es, ¿quién pide? Ramiro, que pide el PowerPoint. En todo caso, deja tu mail acá en el chat y yo te lo mando cuando termine este encuentro, porque lo deberían tener, pero bueno, si no lo tenés yo te lo mando, y está incluido dentro del cuadernillo. Eso le iba a decir, que todos esos PowerPoint están en el cuadernillo. Sí, pasa que los han incorporado ahí. Yo igual ahora voy a mostrarles de qué hablo cuando hablo del PowerPoint, porque está incluido directamente, entonces tal vez no se entiende que es un PowerPoint, pero ahora ya comparto pantalla, así ven cuál es la carátula, digamos. Y calculo que la pregunta de Cecilia Juárez Ahí está, sobre mira. Ay, se me pierde el chat, no sé quién preguntaba. No, yo le decía que calculaba que la pregunta de Cecilia Juárez sobre la eficacia de las reglas era que el capítulo 4 supuestamente no iba, entonces calculo que a eso es lo que ella se refería. Bueno, miren, lo que pasa es, o sea, no es que haya capítulos que no van y capítulos que sí van, sino que el objetivo de lo que nosotros venimos aprendiendo y de lo que yo evalúo son cuestiones generales. O sea, por ejemplo, acá yo en el PowerPoint puse la parte esta que me preguntaban recién sobre la información procesal o jurisdiccional y qué implicaba, y es eso. O sea, a mí me parece que es importante brindar información, porque brindar información tiene que ver con un derecho fundamental que tienen las personas, que es el derecho a comprender. Entonces, por eso yo en el PowerPoint incluyo esta parte de las reglas, porque me parece que todo esto sí es importante, es muy importante de hecho para el acceso a justicia, y por eso yo en este resumen, que es el PowerPoint, se los incorporo. Lo mismo con esto de las barreras son todo lo que nosotros hemos venido viendo en todos los ejemplos que venimos viendo desde febrero, después en la clase de consulta, ahora de nuevo. O sea, ustedes, por eso yo quiero que puedan pensar en general, porque no sirve de nada que yo sepa de memoria ciertas reglas si no entiendo por qué hay ciertos grupos que son protegidos particularmente, que eso está en la parte de destinatarios, que dice edad y explica por qué la edad es un criterio. Después dice género y explica por qué el género, y así sucesivamente con cada grupo. Entonces yo por eso sí rescato la parte de las barreras de acceso a justicia,
porque es como la parte clave de por qué estos grupos que ven, digamos, multiplicados los obstáculos para acceder a la justicia, necesitan de estos ajustes que se van haciendo. Entonces los ajustes en un caso pueden ser un intérprete, en otro caso puede ser que como soy una niña de 4 años, la jueza va a tener me va a escribir una sentencia o me la va a explicar oralmente, o si soy un adolescente que ya puedo hablar y puedo conversar, la jueza me va a llamar a mí para ver si quiero vivir con mi mamá o mi papá. O sea, son como esas adaptaciones que se van haciendo cotidianamente las que van generando un mejor acceso a justicia para estos grupos. Yo en esos ejemplos hablo de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que son un grupo protegido. Lo mismo pasaría si, no sé, soy una anciana que no puedo moverme de mi casa, y bueno, el Poder Judicial tendrá que ver cómo me toma la audiencia, porque yo no puedo salir de mi casa. O sea, por eso yo les digo que en cada caso, las situaciones son como muy variantes, porque las personas somos diferentes y hay un montón de circunstancias distintas. Entonces, más allá de que las reglas dan algunas indicaciones claras y algunas recomendaciones claras, sí es necesario que nosotros entendamos las generalidades del acceso a justicia para que podamos hacer las adaptaciones en los casos concretos. ¿Se entiende? Por eso yo no quiero que ustedes se queden como preocupados y revisando otra vez todo este documento, o preocupados porque el documento cambió, porque en realidad lo que yo voy a evaluar es algo mucho más general. Yo eso se los vengo diciendo hace un montón, entonces no se preocupen por ese tipo de detalles. ¿Sí? Perfecto, profesora. Bien, Profesora, genial. Con respecto a esta preocupación, que yo creo que por las reglas, por cada una, que reiteramos preguntas, y todo eso pasa por una cuestión de mucha ansiedad, y por lo menos en mi caso, y de mucha presión, porque bueno, es una oportunidad que uno tiene que tratar de aprovecharla. Así que bueno, eso al margen, profesora. Acá en el nuevo cuadernillo sobre las reglas de Brasilia, dice que se han modificado 73 de las 100 reglas. O sea, están acá las 73 modificadas. Y con las otras 27, ¿cómo nos movemos? ¿Las vemos del cuadernillo anterior? No, están ahí, pero no las han modificado. O sea, están ahí también, nada más que ahí aclaran cuántas modificaron, pero en realidad las modificadas y las no modificadas están todas en ese documento. ¿Ves? Ese tipo de cuestiones son esas cuestiones como más legales que yo les explicaba, que les importan más a los abogados que trabajan de litigar y de escribir presentaciones, porque uno no anda por la vida diciendo porque la regla no sé cuánto está incumplida. No, esas son cosas que importan cuando yo al juez le quiero argumentar por qué mi pedido tiene sentido, por ejemplo. Entonces ahí en las audiencias los que trabajan en penal por ahí la tienen más clara. En las audiencias los abogados dicen, de la ley tal se está vulnerando tal cosa de mi defendido, y de la ley tal no sé qué otra cosa, y por la ley tal le corresponde tal, y así. O sea, son cuestiones que tienen que ver más con el litigio que con nuestro interés. Por eso a nosotros no nos importa tanto el orden, ni cómo está, incluso a mí no me importa mucho cómo está redactado, porque cuando ustedes vayan a la evaluación, yo necesito que tengan claridad sobre los conceptos. O sea, yo incluso no voy a hacer preguntas que sean literalmente las reglas. O sea, no es que yo voy a agarrar la sección 1 y voy a copiar y pegar y les voy a decir verdadero y falso, porque a mí no me interesa que lo sepan de memoria. Sino que, no sé, tal vez sobre el acceso a la información o sobre el derecho a comprender de la gente, yo les pregunte ese tipo de cuestiones prácticas.
Por eso yo no quiero que estén como tan preocupados con el número de regla y con todo eso, porque las preguntas son mucho más generales. O sea, yo solo necesito saber que ustedes comprenden el acceso a justicia, qué implica, cómo se aplica en la vida real, cuáles son los grupos, por qué se ve vulnerado el acceso a justicia, que es un tema una cuestión que venimos viendo mucho. Ese tipo de cosas son las que yo necesito. O sea, por ejemplo, ustedes tienen que saber bien por qué hay grupos que son particularmente protegidos. Eso puede ser una pregunta de examen porque es fundamental de las reglas y del acceso a justicia en general. O sea, ¿por qué hay grupos que son protegidos? O sea, ¿por qué son protegidos los niños, niñas y adolescentes y no los adultos? O sea, hay un motivo y ahí están las reglas aclarado por qué. Pero yo no les voy a pedir que me expliquen el motivo, sino que tengan claro por qué hay grupos que son protegidos. Porque no es antojadizo el motivo por el cual se eligen a estos grupos para que sean particularmente protegidos y atendidos en sus intervenciones judiciales. O sea, todos estos ajustes que yo les digo siempre, yo siempre doy muchos ejemplos, todos esos ajustes están enfocados para las personas que más lo necesitan por un motivo, y en ese sentido ustedes recuerden lo que veníamos viendo de la diferencia entre la igualdad y la equidad. Un trato igual es un trato que nos trata a todos por igual, pero eso no es justo, porque no todos nosotros tenemos las mismas circunstancias. Entonces yo lo que necesito es un trato equitativo que equipare la situación de unos con otros. Por eso ya hemos visto el otro día que existe la defensoría pública, por ejemplo, porque si no, las personas que no pueden pagar un abogado no pueden tramitar nada. Entonces ese tipo de cuestiones son las que a mí me gustaría que ustedes puedan pensar mientras repasen, más que las reglas literalmente explicadas. Pero yo igual entiendo lo que dice Elizabeth respecto de que están muy ansiosos, de que están nerviosos y eso, pero sí, mi intención es transmitirles tranquilidad justamente, para que no se obsesionen con esta parte que además es una parte de todo lo que es derechos humanos, y es una de las 5 áreas que rinden. Entonces, intenten estar tranquilos, repasen todas las áreas, y bueno, confíen en que vamos a evaluar lo que venimos enseñando, porque todos los docentes venimos trabajando igual, además. Entonces, todo lo que hemos visto es lo que vamos a evaluar, ninguna otra cosa. No va a haber nada que no sea lo que venimos viendo, lo que hemos visto en las clases de cada área, en las clases de consulta. O sea, en ese sentido yo les transmito tranquilidad, porque además con el resto de las áreas yo también trabajo siempre, no solo en este concurso, entonces sé que son docentes que enseñan bien, que no van a tomar una cosa que no esté. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que les tiene que dar tranquilidad a ustedes. Esa es la idea. Por eso les digo que no estén como tan preocupados con esto. Profesora, creería que es mi última pregunta. Bueno, no hay problema. Entonces... ¿Majo? Marcela, espera que termine Elizabeth y de ahí vos. Entonces nos remitimos al último cuadernillo sobre las reglas de Brasilia para estudiar, afianzar de ahí. Dejamos las copias del principio de lado. Nos quedamos con esto último. No, porque además las copias del principio, vos acordate, o sea, todo lo que yo voy a evaluar está en lo que le hemos dado en febrero o enero. Porque yo además, ustedes acuérdense que en el cuadernillo tienen un documento que es un resumen que hicimos en la oficina, que dice acceso a justicia y reglas de Brasilia. A ver, voy a compartirles ahí, así identifican la carátula. Ahí, este documento, por ejemplo, es un documento de resumen que hemos preparado en la oficina, que también está relacionado, por supuesto, con las reglas. Por eso yo les digo que
quiero que puedan revisar y repasar tranquilos todo, porque acá, por ejemplo, está toda la explicación de qué implica para los trabajadores judiciales todo esto, de dónde vienen las reglas de Brasilia, porque también ustedes acuérdense que yo les decía que son reglas que están enmarcadas en el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, de ahí viene que una cumbre de expertos se junte a hablar de esto, a discutirlas, las escriba, y todo eso. ¿Ven? Esta parte habla sobre la problemática de acceso a justicia, cómo la administración de justicia es un instrumento para la defensa de los derechos humanos. Hay algunas referencias también a las reglas, ¿ven? Y esto es un resumen de eso. Y de ahí, aparte tienen este otro, que es el que yo les expliqué que solo me importaban algunos conceptos de base, como el principio de igualdad, de no discriminación, sobre todo eso. Esto era como un material de apoyo. Y ahí tienen el PDF de las buenas prácticas comunicacionales, que también están relacionadas, por supuesto, con las reglas de Brasil. Este documento es mucho más cortito, pero también lo tienen que repasar. Por eso les digo, no se queden con que solo tienen que repasar las reglas, porque ustedes tienen que poder revisar todo esto que hemos ido viendo. Por eso yo también en algún punto como que quiero minimizar su preocupación de las reglas, porque las reglas no es lo único que yo tomo. Sí es lo más importante, porque es lo que tiene también mucho más contenido, pero también yo he venido explicando conceptos que están en los otros documentos. Pero todo esto que yo les digo está en el cuadernillo que ustedes tienen desde febrero. Entonces no hay problema con eso, no se alarmen con eso, porque no hay ningún nuevo material. O sea, ustedes no es que ahora tienen que estudiar algo nuevo. Es lo mismo que hemos venido viendo, los conceptos fundamentales son los que hemos venido viendo, y lo que yo evalúo es lo que les vengo diciendo desde el principio, las cuestiones más generales. Profesora, justamente, a lo mejor no me he explicado bien, me refería pura y exclusivamente a las copias de reglas de Brasilia anteriores con respecto a estas, si las dejamos de lado, porque sí sé que todo el otro material lo tenemos que estudiar, ¿me entiendes? Y las otras sí, dejalas de lado, si ya tenés el nuevo, revisa el nuevo, pero con esto que te digo en mente, con que vamos a ver y vamos a evaluar las cuestiones generales. Bien, claro, me refería pura y exclusivamente a las reglas de Brasilia, del cuadernillo anterior. Lo Bien, otro perfecto. sí, por supuesto. Gracias, profesora. No, de nada. Marcela, si querés habilitar, ahí está. Sí, Majo. Yo te preguntaba, por más que me rete de la ignorancia mía. No, jamás en la vida. Bueno, gracias. Yo la clase tuya la veo reiteradamente porque es una forma de que a mí, ven, lo que te quería hacer una pregunta, si la pregunta, Sí. obviamente que no me vas a dar las preguntas del examen, pero las preguntas tuyas no van a ser técnicas, o sea, no van a ser difícil de entender, ¿verdad? No, jamás. Soy enemiga del lenguaje complejo, Marcela. Y las preguntas tramposas tampoco esas de doble sentido, porque como yo nunca he rendido múltiple choice, Nunca en la vida vas a recibir de mí algo que sea capcioso, confuso, porque a mí en serio es algo que me importa mucho, porque sí sé que si la pregunta está mal redactada o mal explicada, a ustedes los complica. Entonces yo sí reviso mucho en todos los cursos eso, que la pregunta sea clara. Incluso cuando nosotros en la oficina hacemos preguntas, siempre hacemos como una revisión cruzada. Por ejemplo, si yo las escribo las preguntas, Alana me las revisa, si Alana las escribe, yo se las reviso, y así, porque justamente siempre cuidamos mucho eso. Así que no te preocupes, claro, no, que no va a haber ninguna pregunta rara. Me decían que podía haber así como unas preguntas tramposas, entonces por eso te preguntaba como para prestar más atención cuando las leía la pregunta en tu examen. No, sí es importante que ustedes puedan leer con calma,
y prestando atención, y que si dudan, incluso digamos, el programa en el que se rinde, te va dejando saltear, y si vos no sabés una pregunta, seguís con la siguiente y después volvés, o sea, eso es algo que vas a manejar vos, pero sí es muy importante que ustedes presten mucha atención, porque por ahí en los nervios y en el apuro por contestar rápido, contestan sin estar seguros, y sí es mejor siempre revisar. Sí, esto que les digo, las preguntas no van a ser literalmente copiar y pegar las reglas de Brasilia, porque eso sería muy fácil. Entonces sí van a tener que prestar atención, pero son todas preguntas escritas de la manera más sencilla posible. Incluso yo en general, si voy a preguntar algo como específico, intento explicar el contexto, o sea, no van a ser preguntas difíciles para perjudicarlos de ninguna manera. Entonces, con que presten atención, yo estoy segura de que van a poder resolver, porque además vienen estudiando hace un montón. Bien, gracias, Majo. De nada. ¿Majo? ¿Majo? Y Lourdes. Buenas, disculpa, ya que estaban hablando con el tema de las preguntas, o sea, no sería, para vos, ¿qué sería complicado? O sea, ponerle, no sé, que digan, qué sé yo, de algún artículo, que ponerle que me dan las opciones, qué sé yo, por decirte, era artículo 74, una que dice 75, y era el 73, cosas así, o ponerle que son preguntas para razonar. Como preguntas, eso sería para mí complicadas, digamos que... Sí, No sé para si- mí también sería complicada, porque yo ya les he confesado que no me sé las reglas de memoria, entonces no podría preguntar específicamente eso. No van a ser preguntas complicadas en ese sentido, sí van a ser preguntas como para razonar y para, digamos, utilizar lo que han estudiado, porque yo no hago preguntas literales así del documento. Nunca en ningún examen mío, y los que han hecho cursos conmigo ya lo saben, yo nunca voy a preguntar literalmente lo que dice el documento que les di, porque la idea es que ustedes también puedan pensar mientras rinden, y que la evaluación también les sirva para eso. Pero, por ejemplo, qué sé yo, vos tenés que saber cuál es el objetivo de las reglas, y yo no te voy a poner una pregunta obvia para que vos digas, ay, claro, es falso, sino que la pregunta va a requerir que ustedes piensen y presten atención. Entonces, por más que sea múltiple choice, tienen que estar bien preparados, sobre todo porque cuando uno sabe y está tranquilo con lo que sabe, puede también rendir en paz sin estar presionándose. Entonces yo les aconsejo eso, que se tomen sus días para repasar tranquilos, que vean todo el contenido de todas las áreas y que confíen en lo que vienen aprendiendo y estudiando. Pero no va a haber preguntas de ese tipo, de ninguna manera de números de regla, cosas raras, no. Y yo no creo tampoco que el resto de los docentes lo haga. Pero esta es mi apreciación porque los conozco y sé cómo trabajan. Por eso les digo que no se preocupen con eso. No va a haber preguntas para perjudicar a nadie. Majo, Sí, hola. Néstor, sí. Disculpa, Majo. Yo me he ausentado en la mitad de la clase, más o menos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vos en algún momento, en alguna clase has dicho que nosotros teníamos que hacer hincapié en los PowerPoint, porque ahí mencionabas algunas reglas de Brasilia, digamos? Y según yo he leído la nueva regla que han pasado, y es como vos decís, o sea, no se ven modificaciones marcadas, digamos, en cuanto a los temas que vos has hecho hincapié. No sé si estoy en lo cierto o más o menos guíame. Gracias. Sí. Vos, Néstor, me decís que has llegado un poco tarde ahora. Yo entré en la clase, tuve que salir porque tenía que llevarlo al bebé al pediatra y bueno, me he conectado recién, digamos, nunca me desconecté. No hay problema. Te pregunto porque yo al iniciar dije justamente eso, como para que estén tranquilos, que no cambian los temas, no cambian los contenidos. Por eso, cuando nosotros hemos subido el nuevo documento, hemos aclarado esto de que no impactaba ni en lo que veníamos aprendiendo ni en lo que evalúo.
porque nosotros vemos, primero porque el espíritu de las reglas y las cuestiones de fondo no cambiaron, y aparte porque nosotros vemos las cuestiones generales. Entonces, que haya cambiado la redacción de una regla, o sea, la manera en la que la escribieron, no nos cambia a nosotros a los fines de este curso. Gracias, Majo. No, por nada. ¿Hay alguna pregunta que me haya quedado colgada? No. No sé si alguien quiere levantar la mano y preguntar algo más. De todos modos, hemos preguntado casi todo, hemos repasado casi todo. La regla 100 de la comisión de seguimiento, pregunta Oscar. La regla 100, ¿vos querés saber, Oscar, qué es la comisión de seguimiento? Me parece que sí. Sí, bueno, sí, exactamente eso. Ahí está. Bueno, mira, has visto que yo les vengo hablando de la cumbre judicial que se reúne y habla de estas reglas, las escribe, las discute y después saca este documento que estamos estudiando. Esa cumbre, a su vez, tiene distintas comisiones de trabajo. Una de ellas es la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, que se ha creado en estas cumbres y que tiene como objetivo promover que en nuestra región las reglas se apliquen, que se adopten las políticas públicas que son necesarias para mejorar el acceso a justicia. Es una comisión que tiene, digamos, como interés principal el cumplimiento de las reglas, y es una comisión que tiene 5 miembros y va cambiando. En cada una de estas asambleas va cambiando. Pero estas son cuestiones, yo te la explico porque me has preguntado, pero que como no nos importa a nosotros aprendérnosla, porque son cuestiones de instituciones en algún punto como muy lejanas a nosotros. O sea, son como organismos que nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos. Por ejemplo, no son organismos que sean noticia, por decirte. A lo que voy es, por ejemplo, vos por ahí podés ver información sobre el Congreso de la Nación, o sobre que en sesión han tratado tal tema y han aprobado tal ley. Ese tipo de cuestiones como que son más cotidianas para nosotros. En cambio, las cuestiones que tienen que ver con las comisiones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la verdad que son cuestiones súper lejanas para todos nosotros. Incluso te diría que son cuestiones súper lejanas, no sé, hasta para los vocales de la Corte, en el sentido de que son instituciones como de otro nivel de trabajo. Sería algo más interno, ¿no es cierto? Algo interno de ellos. Sí, sí, porque la cumbre tiene países miembros, entre los que sí está Argentina, y hay muchos otros países de Iberoamérica, pero son como instituciones que no vemos nosotros, o sea, de las que no tenemos conocimiento si no estudiamos particularmente estas cuestiones. O sea, sí hay personas argentinas que tienen algunos cargos institucionales en la cumbre, pero por ejemplo, para que vos te des una idea, una de las personas que está es el presidente de la Corte de la Nación. Él, por ejemplo, es una de las personas que participa en la cumbre. Y de ahí está el presidente del Consejo de la Magistratura. O sea, son como tareas que se dan a un nivel como muy lejano para todos nosotros. Pero bueno, son las personas que después van en representación de los países y que discuten estas cuestiones que después tienen impacto en nuestras vidas. Jo. Sí, Benjamín. Disculpa, te hago una consulta. Sí. Yo no soy mucho de participar, pero bueno, me he quedado con una duda sobre la metodología del parcial. Sí. ¿Sabes que en el portal SAE, o el SAE, digamos, el funcionamiento del SAE, cómo hacer el múltiple choice? Porque si vos te remitís a los videos en YouTube, el tutorial, que nosotros te acuerdas que pasó en la clase, no dice mucho. ¿Un tutorial de qué?
la introducción de cómo se maneja el portal, al margen de las teorías que nos da, digamos, de los PDF. Pero sobre el SAE en particular es la pregunta. Claro, o sea, ¿cómo sería, digamos, no te digo que me diga la pregunta, pero cómo sería, digamos, sobre el SAE, digamos, sobre el programa? No, es que me estás preguntando algo que yo no manejo porque no es mi tema. Yo del SAE sé poco y nada porque no lo uso y porque no lo En el enseño. cuadernillo de civil, Benjamín. Ah, ahí está. Es del cuadernillo de civil, dice Oscar, que por eso. No, sí, por eso sí lo entiendo. Por eso te digo que el material está, pero las preguntas, los múltiples choice, ¿cómo sería, digamos, el portal No, SAE? pero eso no lo ve ella, no te lo puede No responder sé yo ella. porque yo no las hago. Yo hago solo Tienes las que preguntas de preguntarle derechos a los humanos. chicos de civil. Sí, yo hago solo las preguntas de derechos humanos. De todos modos, ustedes rinden por otro sistema distinto. Claro, no, yo decía en el Tiene- sentido, como decía, de no hacer hincapié en las reglas de Brasilia, por eso te preguntaba, era solamente, a mí era la única duda que yo tenía en el portal SAE de todo el concurso. Pero queda no, tranquila eso que ya lo sí, pregunto por otro lado. eso sí, porque yo no manejo realmente y ni siquiera lo sé como para ayudarte. No uso SAE, entonces sé poco y nada. Claro, yo tampoco, pasa que yo dependo de Intendencia y no tenemos todavía una imagen clara del SAE, no lo manejamos por completo. Claro, no Entonces, tienen bueno, esa era la acceso. pregunta, digo, capaz que hacen una pregunta para desarrollar o alguna forma, No, y porque no. todas las preguntas son múltiple choice, eso creo que ya les habían comunicado. Acá también en el chat han puesto que hay a ver, lo leo, un PDF que mandó Recursos Humanos explicando cuáles eran las condiciones y los requisitos para el examen, y que ahí estaba aclarado todo esto. Así que seguramente todo esto de cómo rinden, cuántas preguntas, los turnos, todo está explicado ahí. Así que sí, eso revisalo, y si no lo tenés, pedilo en Recursos Humanos, así te lo pueden volver a enviar. No van a Perdón, tener problema Majo, con enviártelo. Sí, Lía, con sí, sí. respecto a la pregunta que es Perfecto, de te lo mi agradezco, área, Majo. pero que no estamos hoy para hablar de ese tema, perdón Benjamín, porque esto es un espacio de la gente de derechos humanos al solo y único fin de aclarar dudas y de aclararles el tema de la actualización de las reglas de Brasilia. Pero con respecto al SAE, es la misma modalidad que en cualquier otra área de derecho humano, de la oficina de la mujer, del área penal. Las preguntas van a ser con la misma modalidad de múltiple choice. Y es en base únicamente al contenido que tienen. O sea, no se les pide ejercicios prácticos, como él habla de la práctica. O sea, mucha gente no está consustanciada o no maneja SAE. Pero no es un obstáculo que en base al manual de conocimientos teóricos no puedan contestar las preguntas, que también van a ser preguntas sencillas, ¿no? O sea, a ver, cada materia, cada área tiene su contenido. Quizás algunos son más sencillos, quizás sea más fácil civil que penal, quizás sea más fácil derecho humano que la mujer. La verdad que no lo sé, porque eso depende ya de cada uno, a veces el grado que se le encuentra dificultad a las cosas. Lo que yo sí tengo muy en claro, y como el SAE ha sido realizado por nuestra área civil, es que lo hemos tratado de volcar de la forma más sencilla que se puede a una cuestión que es eminentemente técnica. O sea, no es sencillo tratar de sacarle lo técnico a lo que realmente es técnico, pero lo hemos tratado de hacer. Entonces, las preguntas van a ser igual que podría ser la de derechos humanos. O sea, nada más que obviamente se darán cuenta que algo técnico no tiene a veces un razonamiento, tiene una modalidad clara y concreta. O sea, a ver, para entrar a ver la historia de un expediente, usted debe 2 puntos. A, B y C. Ahí no hay razonamiento, pero quiero que entiendan que no es porque uno sea mala, sino porque el contenido del SAE hace que yo, para preguntar cómo usted puede ver la historia del expediente, yo le dé 3 opciones y le diga, bueno, usted va a cliquear en el botón tata, o va a hacer esto, o va a hacer aquello. Es un contenido obviamente técnico el SAE. Entonces no lo podemos comparar con el resto de civil, por ejemplo, cuando se habla de los procesos ejecutivos, o no lo podemos comparar con las reglas de Brasilia.
que es un material que uno claramente puede entender, lo que necesita solo razonamiento y comprensión. Así que bueno, eso quería aclarar. Todo es multiple choice con 3 opciones, solo una es válida, y bueno, el SAI es eminentemente técnico, nos guste o no nos guste, no hay otra opción de cambiar eso. Así que bueno, estén, solo les vuelvo a decir lo que les viene diciendo más, pues estén tranquilos, si han estudiado todo va a ir bien, eso es la clave del éxito, haber estudiado, y bueno, de ahí deseamos que a todos les vaya bien. Así que bueno, espero que nos veamos prontito. Así que gracias, Majo, por estos minutitos. Gracias, Lía. Bueno, dicho todo esto, me parece que estamos para despedirnos. Reitero, por vez 1.000.000, pero bueno, hay gente que que se le puede haber pasado. Tienen mi mail, tienen el teléfono de la oficina, creo, me pueden contactar por un montón de lugares si vuelven a surgir dudas en el repaso, lo que sea. Yo no tengo problema con eso, pero sí eso, que estén tranquilos, vienen estudiando hace un montón, así que ya está. Me parece que ya están muy preparados. Y bueno, éxitos y calma ese día, sobre todo, que además de estudiar, uno tiene que poder estar tranquilo y con confianza para rendir, porque bueno, hay veces que los nervios juegan malas pasadas, entonces les deseo eso, que puedan rendir tranquilos y tranquilas, y que les vaya muy bien. Profe, ¿puede pasar su mail? Sí. Ahí lo vuelvo a escribir. Una última pregunta, pero por curiosa nomás. Al ser 25 preguntas, ¿serían 5 preguntas de cada tema o eso es, no sería así? Yo les recomiendo, Valeria, que revisen el correo que les ha mandado la gente de Recursos Humanos. Miren, bien. Para toda carrera no es que no quiera contarle. Las 25 preguntas que va a recibir cada uno de ustedes va a ser aleatorio. Es el sistema informático que va a hacer que a usted le toque 25 preguntas, y no sé si de las 25, 5 humanos, 5 civil, 5 penal. Bien. Es un sistema aleatorio que la gente del sistema lo habrá instrumentado en base a instructivo o en base a requerimientos que le habrá hecho la gente de recursos, pero sí son 25 preguntas, no les sé precisar cuánto habrá del área. Y lo que le acabo de decir, que lean el correo, es sobre todo porque es algo que le va a facilitar la vida de su carrera laboral, esté donde esté, acá o en la China. Cada vez que ustedes reciban un mail, léanlo, por favor. Es importante estar al tanto de eso. No solamente que venga el compañero y le cuente, che, ¿has visto que han mandado un correo? En el correo dicen, y el compañero cuenta 2 cosas de las 10 cosas que dice el correo. Yo lo que quiero es que lo lean. Ahí está asignado el puntaje de cada uno, cuánto es lo mínimo que hay que obtener para que esté aprobado, pero por favor léanlo porque yo creo que cuando uno sabe, uno tiene tranquilidad. Cuando uno no sabe las cosas o las sabe a medias, está intranquilo y está inseguro. Entonces todos han recibido eso y está puesto además en la página. Por favor, véanlo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahí les dejé el mail en el chat, ahora lo vuelvo a copiar por si se ha perdido. Si hay consultas, las hacen por esa vía, y éxitos para todos y todas. Les vaya muy bien. Marcela. Sí, te hago una consulta, porque yo lo que interpreto de Benjamín, que él ha querido preguntar en cuanto al examen, cuando vamos a rendir, porque muchos compañeros de ordenanza nunca han estado frente a una computadora. Entonces, yo creo que mi pregunta, la he interpretado así de Benjamín, que preguntaba si el acceso, cuando estemos frente al examen, todos van a saber manejar la computadora, el sistema ahí, para responderla. Yo he interpretado eso. Sobre eso, yo les aseguro, porque he visto cómo trabajan, que tanto Tere Comoli como Julio Esper, que son las personas de recursos que están adentro del salón en el que ustedes van a rendir,
Antes de empezar, ustedes se van acomodando, explican de nuevo todo lo que ya han mandado en el PDF. Julio explica para todo el mundo cómo se rinde, cómo se usa la computadora, cómo se va seleccionando la opción, todos los detalles sobre el sistema en el que ustedes van a rendir. Julio los explica antes de empezar, y los explica completo y se queda ahí todo el tiempo, o sea que si tienen dudas le pueden volver a consultar. Siempre que sean dudas sobre el sistema o la computadora, ahí va a estar Julio, van a estar los chicos de sistemas también. Entonces con esas cosas no se preocupen. Además es un sistemita que tiene la pregunta y tiene las 2 o 3 opciones, depende del caso, y ustedes van a ir tildando la correcta y pasando a la siguiente. Pero todo esto de todos modos lo explican ahí en cada turno, así que por ese tipo de cuestiones ustedes no se preocupen. O sea, si bien no vamos a poder estar ninguno de los docentes por esta cuestión del espacio, va a haber gente de recursos humanos y de sistemas apoyándolos ahí por cualquier situación que surja, o por cualquier duda de este tipo. Así que eso no es un problema, no se preocupen que eso está previsto, y hay personas que van a estar exclusivamente para eso. Correcto, Claro, correcto. No, y yo mi además, pregunta era perdón. porque cuando Benjamín lo pregunta, yo tengo entendido que hay muchos compañeros de ordenanza que nunca han estado frente a una computadora, entonces por ahí se le podía dificultar, por eso era mi aclaración nada más, Majo. Marcela, quiero agregar a eso que acaba de decir Majo, de que se les explica claramente cómo es la metodología, pero con respecto a la pregunta que hizo su compañero, que era referido a las preguntas del SAE, no es que se instala un SAE para que ustedes trabajen o contesten las preguntas del SAE en base al sistema SAE, sino que es un conocimiento teórico. Él justamente preguntó eso al SAE. No es que le hemos instalado a los fines de las preguntas que son del SAE, un SAE donde ahí se le diga haga tal cosa o elija tal otra, ¿me entiendes? Sino que son preguntas meramente teóricas en base al manual o contenido que se le ha dado del SAE, que lo hemos apoyado con muchas figuras, con muchos prints de pantalla, para justamente los que nunca han tenido SAE o no han visto en la computadora cómo aparece el SAE, lo puedan ver a través de nuestros gráficos o de nuestras figuras. Todo va a ser teórico, incluido el SAE. No es que van a tener un SAE y ustedes ahí van a tener que hacer la consigna que se les pida del SAE. Es todo teórico. Correcto, Lía. Muchísimas gracias. No, les deseo a todos muchísimos éxitos, por favor. Ahí lo Para subí todos en lo el mejor. chat al Eso iba a reglamento del decir. protocolo del examen. Ahí está, que Oscar, que evidentemente sí leyó la información importante, ha subido el link para entrar a la parte de concursos en donde están todas las novedades y aclaraciones sobre el examen de ustedes y el reglamento. Todo eso es muy importante saber porque así yo puedo ir tranquila a rendir, porque sé todo lo que va a suceder. Para eso les brindamos tanta información antes, para que ustedes puedan preocuparse solamente por estudiar y rendir, y el resto de las cuestiones están previstas por las personas que trabajan particularmente de eso, y explicadas de antemano para que ustedes puedan ir a rendir tranquilos. Este video queda grabado y se sube a la página del Centro de Capacitación. Así que ahí pueden revisar esto si quieren por cualquier cosa. Y ahora sí me parece que con esto estamos para despedirnos. Sí, te agradezco muchísimo la predisposición de todos ustedes. Por nada, muchas Marcela. De nada. Muchas gracias. Muchos éxitos a todos. Muchos éxitos Gracias. a todos y bueno, que les vaya muy bien. Gracias, hasta el jueves si Dios quiere. Hasta el jueves. Gracias.